Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como en cada ocasión, un nuevo podcast de Compliance sin Fronteras. En esta ocasión estoy acompañada por Gustavo Regner. Bienvenido, Gustavo. Hola Jimena, gracias por la invitación, un gusto acompañarlos. No, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. La verdad que estábamos deseando grabar este podcast. Eres una de las influencers en temas de compliance en Latinoamérica, de la mano de una de las grandes empresas hoy en día que ha tenido tanto auge con el tema de la pandemia y que tiene una presencia brutal en toda Latinoamérica. Así que desde ya venimos a hacerte 1000 preguntas para saber tu feedback. Pero antes que nada, quiero presentarte a toda la comunidad. Gustavo Regner es contador público de la Universidad de Buenos Aires y además cuenta con más de 25 años de experiencia en riesgos y compliance. Implementó y dirigió programas de integridad en una gran variedad de compañías, industrias y geografías y fue durante casi una década el Risk and Compliance Officer de Syngenta para América Latina y actualmente es el director de riesgos y compliance de Mercado Libre, la empresa de mayor capitalización de LATAM y líder absoluto en e-commerce en la región. Además, Gustavo es miembro en varias instituciones profesionales afines y profesor en la materia en diversas universidades y certificaciones. Además, ha escrito múltiples artículos y expuso en numerosos eventos en distintos países. Así que, nuevamente, Gustavo, el tema que vamos a tratar es por qué fallan los programas de compliance, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de un mal análisis de riesgos? Y en ese punto, cuéntanos un poco por qué fallan nuestros programas de compliance. ¿Cuáles son los errores más comunes que se han apreciado en la identificación de riesgos de un sistema de gestión de compliance? La verdad que es un tema que ha dado para muchísima discusión, para muchísimas conversaciones, y en la inmensa mayoría de los casos, no me arriesgo a decir en todos, pero estoy con muchas ganas de decirte en todos, se reduce a un tema de liderazgo, se reduce a un tema de gente, se reduce a un tema de conductas, porque uno puede tener una política muy bien escrita, un código de conducta de clase mundial, una ley que esté muy bien regulada, muy bien implementada, pero si al fin del día quien la tiene que implementar, quien la tiene que liderar, quien la tiene que coordinar y quien la tiene que llevar a la práctica por medio de conductas, no está comprometido con eso, no lo está llevando adelante, eh, la forma de liderarlo lo está llevando de una forma que no es la apropiada, eso se contagia, eso se traslada y al fin como decíamos, al fin del día se traduce en que el programa, no es que el programa es malo, las conductas que tienen que estar asociadas a ese programa no están en correlato. Entonces nos encontramos que si dice que no paguemos coimas, le vamos a encontrar la vuelta diciendo no estoy pagando coimas, estoy favoreciendo un negocio, acá todos lo hacen, es la forma de operar, me salgo del mercado si no lo hago. Terminan siendo conductas. En ese punto, Gustavo, ¿por qué creemos que hay dos velocidades en riesgos? Una para la gestión de riesgos internos, el famoso GRC, y por otro lado la gestión de riesgos de nuestros third party. Es decir, ¿hasta qué punto nuestra cadena de valor puede suponer un riesgo para la empresa y de qué manera puede afectar nuestra reputación? La pregunta es el tema, y si no es el top, es un tema el tema de terceros está en el top 3, en el podio de las preocupaciones y riesgos de compliance. En general, cuando la compañía, cuando la organización, cuando la entidad empieza a trabajar en temas de compliance, hasta que realmente ve a dónde quiere ir, le lleva un tiempo. Eso es una inercia, ¿sí? Que pasa cumplimos el estricto cumplimiento de la regulación hasta que madura a tener un programa de cumplimiento de integridad justamente de clase mundial, maduro, que va más allá de cumplir la ley. En esa inercia tiene también que contagiar a sus terceros. No todos sus terceros son empresas de clase de alcance internacional, en muchos casos, y en el volumen y en la ponderación del volumen son empresas más chicas, a veces locales, en muchos casos familiares, que no ven la necesidad de por qué yo tengo que adaptarme a una regulación internacional si yo soy una empresa familiar, que mi comercio, mi operación es local. Hasta que uno logra contagiarlos de esa inercia pasa un tiempo. Entonces, es fundamental primero entender qué tipo de terceros tenemos, qué tipo de exposición nos están dando esos terceros, si ese tercero es un proveedor de insumos, por ejemplo, o si ese tercero es un proveedor de servicios,
si en algún punto ese tercero nos está representando y si esa representación es frente, por ejemplo, a riesgos de corrupción, sea público o privada, en general se mapea o tiene mucha más ponderación el tema de la corrupción pública. Entonces, por ejemplo, decimos, aquel que tiene que hacer los trámites frente a un organismo de habilitación, frente a una aduana, frente a la liberación de un determinado producto, la obtención de un contrato. Todos esos terceros son los que muchas veces no están acostumbrados a trabajar con una empresa que sí requiere de estas cuestiones y que tienen una expertise que la empresa no tiene y que por eso necesita tercerizarlo en ellos. Es un trabajo clave de la empresa, de su equipo de compliance y de su equipo de negocios que interactúa con esos terceros, de tenerlos alineados, de trabajar en equipo, de traerlos a la discusión y de hacerles ver por qué necesitamos trabajar juntos. Simplemente darles una medida, decirles a partir de ahora ustedes tienen que cumplir con esto, no va a lograr nada. Si no estamos cerca de ellos, si no los entrenamos, si no les explicamos el por qué, el cómo lo tienen que hacer, lo más probable es que ese tercero nos conteste lo que queremos escuchar, siga haciendo lo que viene haciendo y es cuestión de tiempo que estemos involucrados en un problema. En ese punto también es importante tener presente la ISO 37301, ¿no? La última ISO que se ha aprobado, que indica que en caso de uso de procesos de terceras partes o de contratación externa de las actividades de la organización, la empresa debería llevar a cabo una diligencia eficaz para asegurar estándares y compromisos, ¿no? Ahora bien, ¿qué metodología recomiendas implementar internamente para esta gestión de riesgos de terceros? Es decir, ¿qué rol crees que juega la tecnología en estos procesos? Porque si bien muchos departamentos han incorporado tecnología, y eso no se discute, aún la gestión de terceros se sigue llevando adelante de manera muy manual, incluso a través de planitas de Excel, ¿no? Y teniendo en cuenta el volumen, el riesgo que suponen, y más aún teniendo en cuenta en algunas organizaciones la importancia de la cadena de valor, de la cadena de suministro, de la cadena de distribución, qué importante es incorporar tecnología en estos procesos, ¿no? Exactamente. La tecnología hoy es un aliado que no es algo bonito para tener, es algo esencial. Ahora bien, tecnología sin metodología y tenemos un problema tecnológico, ¿no? O sea, metimos nuestro caos en una herramienta tecnológica. Lo que se recomienda primero entender muy bien y hacer un mapeo muy a conciencia de cuáles son esos terceros que nos exponen a riesgos concretos, en este caso, por ejemplo, de corrupción. Entonces, pues yo puedo tener miles de proveedores. Ahora, los que me pueden llegar a generar un tema de corrupción y quizás se acoten un par de cientos, o a 100, o a 50. Depende de dónde esté operando, depende de dónde esté, que el tipo de negocio que tenga. Y eso se tiene que trabajar muy a conciencia, sin ningún tipo de sesgo. Y eso lo tiene que hacer gente idónea, gente que lo sepa hacer, gente que entienda de qué es lo que está buscando. Y no simplemente decir, bueno, a ver, voy a hacer un mapeo de terceros porque lo tengo que hacer o porque me lo pide una regulación o una ISO. Una vez que los tengo identificados, sí a llegar a hacer un chequeo muy profundo de las verdaderas eh, formas de operar de ese tercero. La mejor manera en los de altísimo riesgo es sentarse con ese tercero. Sentarse, tener una charla muy franca, muy abierta y que nos explique cómo funciona. A ver, obviamente, de nuevo, no podemos ir con ese esquema a los 1000, 2000, 10.000 proveedores, pero sí podemos ir a ese puñado de proveedores de altísimo riesgo donde necesitamos entender muy bien cómo opera, cómo se documenta. Y todo eso justamente, sin valga la redundancia, documentarlo. Hacer un walkthrough, entender cuáles son los puntos críticos, entender si tiene contrato o no tiene contrato, hacer un benchmark y hacer una auditoría también, a ver si lo que me está cobrando está de acuerdo a los contratos, si hay gastos por fuera, si estamos trabajando, por ejemplo, que en ocasiones es común pedir fondos adicionales por urgencias que nunca se rinden. Entonces, entender, por ejemplo, si yo trabajo con un proveedor crítico de corrupción y su esquema es un fee muy bajo y su fee alto es un success fee, y puedo tener no significa que sea un acto de corrupción, pero es una alerta. ¿Por qué estoy trabajando a success fee en un esquema de altísimo riesgo? Quizás deba descontinuar y ir a una tarifa fija, una tarifa preacordada. Son distintas cuestiones en las que
Nosotros tenemos que tener eso muy, muy claramente mapeado, entendiendo muy bien hacia dónde queremos ir y con una herramienta que nos ayude justamente a tener identificados cada vez que voy a pagarles que estoy pagándole a un proveedor de alto riesgo, tener mapeado que ese proveedor ya lo entrené, tener identificado en la herramienta que ese proveedor, por ejemplo, se ha dado de baja, se ha bloqueado y que nadie lo puede dar de alta si no está en el equipo de compliance involucrado en el alta. Son distintas herramientas y distintos mecanismos que tenemos que tener en cuenta y que no es simplemente le voy a hacer una búsqueda a Google a un tercero. Hay toda una metodología atrás y todo un trabajo atrás muy grande. Creo que de los programas de compliance el trabajo es uno de los trabajos más grandes que hay que hacer y uno de los que más paciencia requiere porque, de nuevo, hay que contagiar la inercia y hay que contagiar a esos terceros para que estén al ritmo de la compañía. Sí, la importancia que han demostrado, ¿no? En los últimos años, la tecnología aplicada a los procesos en un montón de ámbitos, ¿no? Es decir, desde canales éticos, desde monitoreo, desde supervisión, desde gestión de riesgos, desde formación y sensibilización, ¿no? Es decir, más en un mundo, la mitad del planeta trabajando de manera telemática y donde la modalidad continúa, es súper importante implementar estos riesgos porque la realidad nos ha demostrado que vivimos en entornos tan cambiantes que nuestro mapa de riesgos ya no se puede actualizar a 1 o 2 años como ocurría antes, ¿no? No, esto tiene que ser siempre, acá con mi equipo hablamos siempre de un animal vivo, ¿no? Esto es hacer más, bueno, también por el tipo de negocio en el que estamos, hacer un mapeo anual es hacer historia, ¿no? No llegamos a tiempo. Y tenés que tener mecanismos suficientemente ágiles para poder responder al negocio en tiempo y forma. Entonces, si tenés que hacer un relevamiento por Q, y tendrás que hacer un relevamiento por Q, y para eso vas a tener que seleccionar esos procesos críticos donde no es posible dormirse. Y quizás haya procesos en los que podés planificar a largo plazo, y otros procesos donde tenés que hacer un relevamiento constante. Gustavo, como operador de un sitio de comercio electrónico regional, ¿con qué benchmark comparan sus modelos? Es decir, apenas hay otros players de similares características en el mercado y los que existen precisamente operan en jurisdicciones que nada tienen que ver con las de ustedes, ¿no? ¿Cómo gestionan esta competencia? Una de las cosas divertidas de esta industria es que se hace camino al andar. Entonces hay lugares donde estamos que nadie estuvo antes, o formas de hacer negocios que nadie lo hizo antes. Algunas cosas sí, y otras cosas no. Es un negocio no solo de volumen, sino que es un negocio de velocidad. Y en esa velocidad podemos tomar benchmark de retail, podemos tomar benchmark de banca, podemos tomar benchmark hasta de aerolíneas. ¿Sí? Mercado Libre tiene flota de aviones en México, en Brasil. Eh, pero en sí hay muchas cosas que estamos construyendo nosotros. Entonces, hay muchas cosas nuevas que estamos construyendo nosotros de cero y diciendo, ok, esto se venía haciendo así, ¿cómo lo podríamos hacer nosotros? ¿Hacia dónde vamos? Porque en esto también nos miran de referencia a nosotros, ¿no? Ese, el benchmark existe en algún punto, pero en otro porcentaje importante es un salto hacia adelante importante. Sí, 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 exacto. Y en relación al consumidor, que es uno de los ejes fundamentales del negocio, el espectro específico de los riesgos asociados a su conducta, que no debemos dejar de lado en un análisis de riesgo, ¿no? Pensando en los escenarios más extremos, aunque seamos conscientes de que lo improbable sería en realidad su acaecimiento. ¿Cómo giran la gestión de riesgos en relación a este punto? Y en esta industria, a ver, el consumidor hay dos mundos grandes. Uno que son lo que llamamos los sellers o los vendedores y los buyers o compradores, que indistintamente cualquiera de nosotros puede ser los dos. ¿Sí? Eh, Hay mucho foco en ello. La experiencia de usuario justamente es un concepto que está muy, muy presente y sobre el cual gira el negocio. Si algo no es dinámico, si algo es incómodo, si algo no es como el usuario lo espera, salta a otra plataforma. ¿Sí? Entonces, permanentemente hay mucho foco en eso. Ahora también es un negocio de confianza. Entonces, donde ese usuario pone su tarjeta de crédito, postea su producto, del otro lado hay alguien que pone su tarjeta de crédito y compra un producto sin verlo. Entonces, esa confianza la tenemos que cuidar, la tenemos que proteger y tenemos también que trabajar en cómo cuidamos lo que está posteado. Entonces hay muchísimas iniciativas desde
planes de protección de marca, en cuanto a que lo que está posteado no sean productos adulterados, falsos o pirateados, eh, que no sean fraudulentas, que no sean una estafa, eh, que no sean productos peligrosos, que no se posteen, que no vendan productos peligrosos. ¿Sí? El clásico ejemplo es, tengo un almacén y quiero vender productos en aerosol, insecticidas o lo que sea, y eso estoy en, no sé, en México y eso tiene que volar de un estado al otro. Y sabemos que un aerosol no puede subirse a un avión. Entonces, me tengo que asegurar que, o nos tenemos que asegurar que eso, por ejemplo, no puede estar en la logística aérea, o que no sea un producto explosivo, que no sea un producto corrosivo, o quién es la persona que toca el timbre, o que no sea un inflamable. Entonces hay muchísimo que se está haciendo para proteger tanto al vendedor como al comprador, para que puedan justamente seguir confiando en Meli, para que puedan seguir operando en Meli, no solo al mejor precio y con la mejor variedad, sino también con absoluta confianza, ¿no? Sí, exacto. Y no, y los controles que deben haber en estas altas de productos, ¿no? Por parte de ustedes, ¿no? Hay equipos de moderación que están permanentemente trabajando obviamente con muchísima tecnología atrás, de inteligencia artificial, moderando productos y dando de baja publicaciones inapropiadas, eh, y justamente trabajando en un entorno donde la seguridad es primero. ¿Es infalible? No, se trabaja justamente mejor cada día. Sí. Y tal lo que mencionabas tú al principio, ¿no? La importancia de la confianza, ¿no? Que todo el mundo sepa que está comprando un producto que... Y a nivel de mensaje publicitario, Gustavo, y comunicación informal, vemos que en Europa existen muchos e-commerce que sustentan sus políticas de compliance con acciones de responsabilidad social corporativa directamente imbricada en el negocio, ¿no? Y así, por solo citar un ejemplo, vemos como, por ejemplo, Globo suministra su embalaje logotipado de carácter ecológico a precio mucho más reducido que el de mercado a toda su red de restaurantes y usuarios, logrando así un doble objetivo, ¿no? Difundir su logo y a la vez colocar un embalaje ecológico en las estanterías de los restaurantes que sirven platos a domicilio, canalizar hacia abajo, ¿no? Esta gran capacidad de compra agregada. ¿Qué políticas en esta línea ha podido desarrollar Mercado Libre teniendo en cuenta la idiosincrasia de Latinoamérica en la que aún la logística ecológica o el embalaje ecológico todavía no ha calado tan fuerte, ¿no? Bueno, este es uno de los temas en los que justamente somos pioneros. O sea, estamos con un objetivo muy fuerte de tener la red eléctrica, o sea, de vehículos eléctricos más grande de América Latina. Hoy por hoy van a haber en México, en Chile, muchos vehículos eléctricos, eh, amarillos y brandeados con los colores de Mercado Libre. Se invierte muchísimo en lo que es eh, eh, acciones directas a través también de ONGs que trabajan en la recuperación de ecosistemas, y biosferas. Se trabaja muchísimo también en lo que es material biodegradable, ¿sí? Y ESG está claramente cada vez más al tope de agenda en cuanto a, no solo en cuestiones de logística y de movimientos y de embalajes, sino también de la operación, o sea, de minimizar el impacto que nuestra operación, por ejemplo, sitios que se están construyendo, que tengan un impacto positivo en el lugar donde están, ¿no? En cuanto a trabajar eh, tema de residuos, efluentes, etcétera. Entonces, todo eso son cuestiones que claramente no solo los accionistas, sino la sociedad nos está exigiendo cada vez más. Bueno, ahora para finalizar, me gustaría saber qué ahorre de costes, qué ahorre de recursos humanos o qué inversión en tecnología implica la gestión de riesgos internos y la gestión de riesgos de terceros. Es decir, ¿cuál crees que es el retorno de inversión para las empresas que tienen un robusto sistema de gestión de riesgos implementado, ¿no? Es decir, esto te lo traslado a raíz de que ya Latinoamérica y Europa llevan más de una década gestionando los riesgos, algunas antes, otros después, algunas adelantándose a la normativa, pero sí que es cierto que podríamos hacer un análisis y decir, hey, después de 5 o 10 años, el retorno de la inversión que ha supuesto para mi organización tener implementado un robusto sistema de gestión de compliance ha implicado esto. ¿Cuál es tu visión
En cuanto a los márgenes de contribuciones que supone compliance, en algunos casos tiene extrema importancia la gestión de riesgos, ¿no? Creo que es una excelente pregunta. En el corto plazo, obviamente, minimiza pérdidas porque cierra lo que llamamos canales o a veces que llamamos grifos, canillas de pérdida de dinero, porque uno al no tener mapeado el riesgo desconoce lo que está pasando con un fraude o hasta con una deficiencia en la operación. En el mediano y largo plazo, tener un buen programa de riesgos, un programa sólido, construye confianza, construye reputación y genera o debería generar, y es la expectativa, una fidelización del consumidor, del cliente, que prefiere aquel que realmente va a valorarlo, que va a tomarse las cosas de verdad, se las va a tomar en serio, cuidándolo, cuidando a ese consumidor, cuidando a esa persona que llega, y ese consumidor nos va a elegir. Y va a ser justamente sustentabilidad de los negocios, no es solamente el ambiente, el medio ambiente, el ecosistema que tenemos muchos en la cabeza de cuando hablamos de sustentabilidad, sino que nos va a permitir en el largo plazo seguir creciendo. Es muy difícil crecer si uno no tiene la confianza del consumidor, si uno no tiene la confianza de los organismos públicos de control, si uno no tiene la confianza de sus proveedores. Entonces, uno puede ser un mal necesario o puede ser la mejor opción por lejos que hay en el mercado. Con un programa de riesgos, no solamente uno se apalanca en un buen producto, en un buen precio, sino también en una buena reputación, en un cuidado a sus clientes, en un cuidado a su cadena de valor, y eso tiene que tener, y va a tener, estoy convencido que eso tiene un retorno, y lo he visto en innumerables situaciones, que tiene un retorno que se monetiza con creces respecto a la inversión en prevención. Gustavo, muchísimas gracias. Han sido más de 20 minutos súper productivos. Agradecerte muchísimo este espacio, tu tiempo, tu dedicación, la pedagogía con la que nos trasladas tus respuestas. La verdad que muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer escucharte y seguramente que para toda la comunidad de Cumpleaños Sin Fronteras también. Jimena, mil gracias, un fuerte abrazo a toda la comunidad y de nuevo un placer acompañarlos. Que estés muy bien y que tengas una bonita tarde. Hasta luego, muchas gracias.